Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube, donde desentrañamos esas historias que nos dejan pensando, esas que tienen un velo de intriga y, a veces, un toque de tragedia. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha conmovido a muchos, una que involucra un nombre conocido, un trágico accidente y, lo más importante para nosotros, esas marcas ocultas que la vida, y a veces la muerte, dejan en nosotros. Sí, vamos a hablar del trágico accidente de Cannes y las marcas que este evento dejó, no solo en su cuerpo o en su entorno inmediato, sino quizás, y esto es lo que intentaremos explorar, en su legado, en su memoria, o incluso en la percepción que tenemos de él y de los eventos que lo rodearon. Prepárense para un viaje que promete ser tanto conmovedor como revelador, porque hoy no solo contamos una historia, la analizamos. Y si todavía no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y únanse a esta comunidad de mentes curiosas. Comencemos por situarnos. Hablamos de Cannes, un nombre que para muchos evoca una imagen de juventud, de potencial, quizás de una carrera prometedora truncada abruptamente. El accidente en sí fue un evento que sacudió a su círculo cercano y, en cierta medida, a la opinión pública. Los detalles de cómo ocurrió, las circunstancias exactas, todo eso ha sido objeto de debate, especulación y, por supuesto, de un profundo dolor para quienes lo vivieron de cerca. Pero más allá de la noticia fría y dura del suceso, lo que a nosotros nos interesa es ese después, esas secuelas que a menudo no son tan visibles o mediáticas. Las marcas ocultas, como las hemos llamado, pueden ser muchas cosas. Pueden ser cicatrices físicas que cuentan una historia de supervivencia, pero también pueden ser las cicatrices emocionales, los traumas que perduran, las lecciones aprendidas a un costo muy alto. A veces, cuando pensamos en un accidente trágico, nuestra mente se enfoca en el evento principal, en el momento del impacto, en la pérdida. Pero la vida no se detiene ahí y las personas involucradas, o los que quedan, continúan, y las marcas de ese evento se manifiestan de maneras que no siempre entendemos o percibimos. Pensemos, por ejemplo, en el impacto psicológico. Para los sobrevivientes, la experiencia de un accidente traumático puede dejar secuelas profundas, miedo a volver a ciertas situaciones, ansiedad, pesadillas, un cambio en la forma de ver el mundo. Estas son marcas invisibles, pero increíblemente reales y poderosas. ¿Cómo afecta esto a una persona que ha pasado por algo así? ¿Cómo se reconstruye la vida cuando una parte de ella ha sido marcada por un evento tan devastador? Este es un aspecto crucial en la historia de Cannes. Más allá de los titulares sobre el accidente, ¿cómo se abordó el trauma psicológico? ¿Se brindó el apoyo necesario? Las marcas ocultas en este sentido son las batallas silenciosas contra la ansiedad postraumática, la lucha por recuperar la confianza en uno mismo y en el entorno. Son las noches de insomnio, los sobresaltos ante ruidos inesperados, la evitación de ciertas rutas o situaciones que recuerdan el incidente. Estas marcas, aunque no visibles a simple vista, pueden ser tan debilitantes como cualquier herida física. La reconstrucción psicológica es un camino largo y arduo, que a menudo implica terapia, grupos de apoyo y un esfuerzo consciente por sanar. Y es en este proceso donde las verdaderas marcas ocultas de la resiliencia y la fortaleza interior comienzan a manifestarse. Y no nos olvidemos del impacto en la memoria colectiva. Cuando una figura pública o alguien que ha tocado la vida de muchas personas se ve involucrada en un suceso de esta magnitud, su imagen se transforma. El recuerdo de Cannes antes del accidente podría haber estado lleno de éxitos, de aspiraciones, de planes. Después, inevitablemente, estará teñido por la tragedia. Las marcas ocultas aquí son como ese evento redefine su legado. La gente lo recordará más por lo que pudo haber sido y no fue, o por la fortaleza que demostró ante la adversidad. ¿Cómo los medios y la opinión pública construyen esa narrativa post-accidente? A menudo se crean versiones simplificadas, o se enfocan en ciertos aspectos que resuenan más con el público, dejando de lado la complejidad humana y las verdaderas marcas que quedaron. La construcción de la memoria colectiva es un fenómeno fascinante y a veces implacable. En el caso de Cannes, el accidente se convierte en un punto de inflexión que puede eclipsar o recontextualizar todo lo anterior. Las marcas ocultas en la memoria pública son las narrativas que se tejen a su alrededor. ¿Se convirtió su historia en una advertencia sobre los peligros de la velocidad, de la irresponsabilidad, o se le idealizó como una víctima trágica de las circunstancias? La forma en que los medios retrataron el evento, las entrevistas posteriores, los homenajes, todo contribuye a forjar esa imagen.
Póstuma o post-accidente. Es una lucha constante entre la realidad compleja de una persona y la simplificación que a menudo busca el público. El legado de Khan, al igual que las marcas ocultas, no es algo estático, sino que se reescribe y se reinterpreta con el tiempo, influenciado por nuevas perspectivas y por la propia evolución de la sociedad. Además, es importante considerar las marcas que un accidente puede dejar en las personas que rodean a la víctima. Familiares, amigos, incluso colegas, todos sufren de alguna manera. El dolor, la culpa, la impotencia, son emociones que pueden dejar huellas imborrables. A menudo estas personas se convierten en portadoras de la memoria, de la historia, y su vida también queda marcada por la ausencia o por la experiencia compartida. Las marcas ocultas son esas conversaciones que nunca se tuvieron, los planes que quedaron en el aire, los momentos que se repiten en la mente una y otra vez. Aquí es donde la empatía se vuelve fundamental. Las marcas ocultas en el círculo íntimo de Khan son las lágrimas que siguen cayendo en privado, los aniversarios que traen consigo un nudo en la garganta, las fotografías que evocan tanto alegría como melancolía. Son las preguntas sin respuesta, el que hubiera pasado si, las culpas que a veces se autoimponen, incluso sin ser responsables. El duelo es un proceso complejo y prolongado, y las secuelas emocionales pueden ser tan profundas como las del propio accidentado. La forma en que estos seres queridos procesan el dolor, cómo buscan consuelo y cómo mantienen viva la memoria de Khan, son también marcas ocultas que revelan la fuerza de los lazos humanos y la perdurabilidad del amor y el recuerdo. Quizás uno de los aspectos más fascinantes y a la vez dolorosos de las marcas ocultas es cómo pueden influir en las decisiones futuras, en las perspectivas. Un accidente puede ser un catalizador para cambios drásticos. Alguien que ha estado al borde de la muerte, o que ha visto de cerca la fragilidad de la vida, puede reevaluar sus prioridades, buscar un significado más profundo, o al contrario, hundirse en la desesperanza. Estas son las marcas que cambian la dirección de una vida, las que nos fuerzan a confrontar nuestra propia mortalidad y la importancia de cada instante. En la vida de quienes estuvieron cerca de Khan, el accidente pudo haber actuado como un poderoso despertador. Las marcas ocultas en sus decisiones futuras podrían manifestarse como una mayor apreciación por la vida, un compromiso renovado con sus seres queridos, o incluso una reorientación profesional hacia causas que les parezcan más significativas. Por otro lado, también existe la posibilidad de que el trauma los haya paralizado, generando una aversión al riesgo o un pesimismo que afecte su capacidad de disfrutar la vida. La forma en que estas experiencias transforman la visión del mundo y las elecciones vitales es una de las marcas ocultas más profundas y reveladoras del impacto de un evento traumático. Pensemos en el caso de Khan específicamente. Sin entrar en detalles morbosos o en especulaciones infundadas, lo que nos interesa es cómo este evento, más allá de la noticia, dejó una impronta. ¿Hubo mensajes de esperanza o de advertencia que surgieron a raíz de este accidente? Se generaron debates sobre seguridad, sobre la vida de las celebridades, sobre la fugacidad de la fama. Estas son las marcas ocultas que se extienden más allá del individuo y se integran en conversaciones sociales más amplias. La manera en que se gestiona la información, cómo se habla del dolor ajeno, todo eso también es parte de esta narrativa. El accidente de Khan, al ser un evento que involucró a una figura pública, inevitablemente generó un debate público. Las marcas ocultas en este contexto son las reflexiones sociales que surgieron, se fortalecieron las leyes de tráfico. ¿Se incrementó la conciencia sobre los peligros de ciertas actividades? ¿Se cuestionó la exposición pública de las vidas privadas de las celebridades? Estos debates, aunque a menudo efímeros, dejan una huella en la forma en que la sociedad aborda ciertos temas. La forma en que se cubrió la noticia, la empatía o la falta de ella mostrada por el público, e incluso las campañas de concientización que pudieron haber surgido, son todas marcas ocultas en el tejido social, producto de una tragedia individual. Y hablando de marcas, ¿qué hay de las marcas físicas que pudieran haber quedado? Si bien no queremos ser invasivos, es innegable que un accidente de cierta gravedad deja secuelas corporales. Estas no son solo vanidades, son testigos de la lucha, de la recuperación, de la resiliencia. Cada cicatriz, cada limitación, puede convertirse en un símbolo de fortaleza, de la voluntad de seguir adelante a pesar de todo. Sin embargo, estas marcas a menudo se esconden, se disimulan, porque la sociedad tiende a preferir la imagen de la perfección, y las imperfecciones, las huellas de la lucha, pueden ser vistas como débil.
Pero para nosotros, son precisamente esas imperfecciones las que nos hacen humanos, las que cuentan las historias más auténticas. Las cicatrices físicas, por ejemplo, son las marcas ocultas más literales. Si Khan sobrevivió, estas marcas son un testimonio visible de su lucha y su resiliencia. Una cicatriz en el rostro o una limitación en el movimiento son recordatorios constantes del evento. Sin embargo, la forma en que estas marcas son presentadas al mundo es crucial. ¿Se ocultan tras el maquillaje y la ropa, o se muestran con orgullo como símbolos de supervivencia? Esta elección en sí misma revela mucho sobre la percepción de la propia vulnerabilidad y la fuerza interior. La aceptación de estas marcas físicas es un paso fundamental en el proceso de curación y en la reintegración a la vida normal. Por otro lado, está la cuestión de la reconstrucción. Cuando la vida se ve sacudida de esta manera, la reconstrucción no es solo física, sino emocional, psicológica e incluso social. ¿Cómo se vuelve a encajar en la vida después de un evento traumático? ¿Qué tipo de apoyo se necesita? Las marcas ocultas son también las historias de valentía y perseverancia que no siempre llegan a los titulares. Son los pequeños pasos, las pequeñas victorias diarias que marcan el camino hacia la sanación. La reconstrucción en el contexto de un accidente como el de Khan es un proceso multifacético. Las marcas ocultas de esta etapa son las rutinas que se recuperan poco a poco, los miedos que se enfrentan uno a uno, las nuevas habilidades que se aprenden para adaptarse a las limitaciones. Es la fortaleza que se encuentra en la rutina diaria, en el apoyo de la familia y amigos, y en la propia determinación. Cada día que se logra superar una dificultad, cada pequeño avance, es una victoria silenciosa, una marca de progreso que, aunque no sea visible para el mundo, es de suma importancia para el individuo. Analizar el trágico accidente de Khan y sus marcas ocultas nos permite reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la empatía y la profundidad de las experiencias humanas. No se trata de juzgar, sino de comprender. De ver más allá de la superficie, de reconocer que detrás de cada titular, detrás de cada evento impactante hay personas con historias complejas, con luchas internas y con marcas visibles o invisibles que definen su camino. Esta investigación nos invita a pensar en nuestras propias vidas. ¿Qué marcas nos han dejado a nosotros los eventos importantes? ¿Cómo hemos lidiado con ellas? Y sobre todo, ¿cómo podemos aprender de las experiencias de otros para ser más compasivos, más comprensivos y más conscientes de la profundidad de la experiencia humana? Las marcas ocultas de Khan son, en cierto sentido, un espejo para nuestras propias vidas, un recordatorio de que todos llevamos nuestras propias historias, nuestras propias batallas y nuestras propias cicatrices. Cada uno de nosotros lleva consigo un mapa de experiencias, un tejido de momentos que nos han moldeado. Las marcas ocultas de Khan nos invitan a la introspección. ¿Hemos sido conscientes de las cicatrices emocionales que llevamos? ¿Hemos aprendido a gestionar el dolor y la pérdida? Reflexionar sobre estas cuestiones nos hace más fuertes y nos permite desarrollar una mayor compasión hacia los demás, reconociendo que detrás de cada fachada, cada persona está librando sus propias batallas. Para concluir, el trágico accidente de Khan, como cualquier evento de esta magnitud, nos deja muchas capas para analizar. Hemos hablado de las marcas psicológicas y emocionales, tanto para el afectado como para su entorno. Hemos explorado cómo un evento así puede redefinir un legado y cómo la sociedad tiende a percibir estas situaciones. También hemos considerado el impacto de las marcas físicas y la importancia de la reconstrucción personal. En esencia, lo que queda es la profunda huella que la vida, con sus luces y sus sombras, deja en cada uno de nosotros. Espero de verdad que esta reflexión les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya invitado a pensar un poco más allá de lo evidente. La vida es compleja, llena de matices, y nuestras historias personales, marcadas por el tiempo y las experiencias, son lo que nos hacen únicos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué otras marcas ocultas creen que podrían surgir de un evento así? ¿Han tenido alguna experiencia personal que les haya marcado de una manera que no era evidente al principio? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha hecho pensar o sentir, por favor, no duden en regalarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares si creen que podría interesarle a alguien.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que sigamos explorando juntos estos misterios de la vida y de la memoria. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos exploradores.